being recorded. Diablos. Ya, ahí está grabando. Lo siento. Yo lo había puesto automático, por eso pensé que se estaba grabando. Ya, no importa. ¿Para dónde íbamos? Ya me perdí. Ah, ya, metáfora estábamos diciendo. Yo decía, por ejemplo, tiene dos luceros en el rostro. Y cuando digo luceros, estoy haciendo referencia a los ojos de esta persona. Porque son muy brillantes, porque son muy bonitos, qué sé yo. Entonces, difícilmente eso podría ser una descripción del tipo objetiva, ¿cierto? Porque ahí ya hay algo del emisor y del punto de vista de este específicamente. Eso por un lado. Por otro lado, tengo la hipérbole. Ustedes me imagino que ya conocen esta figura literaria. Es una que en realidad se pasa en el colegio como de bien chiquititos, así que me imagino que la conocen, ¿ya? La hipérbole es la exageración de algún tipo de característica y esta puede ser una exageración tanto hacia maximizar algo como a minimizarlo también. Puede ser cualquiera de las dos alternativas. Cuando yo digo cosas como, por ejemplo, que tiene abundantes orejas, que es algo que aparece en el poema de Parra, abundantes orejas, ¿qué significa? ¿Que tiene hartas orejas? ¿Que tiene como 8 orejas por cada lado? No, significa que sus orejas son grandes, ¿cierto? Y además, muy bien, Benja, también que podría ser una persona que está ahí siempre escuchando. Y tenemos dos significados. Otra cosa que decía en el poema también, ojos que apenas se abren. Cuando hablo de ojos que apenas se abren, tengo que hacerme un poquito la idea de cómo son estos ojos que están así como cerraditos, que pueden ser como chinos, como dicen ustedes, o pequeños, ¿ya? Hay gente que tiene los ojos muy, muy grandes, pero este que apenas se abre puede ser también que tenga los ojos chiquititos, ¿ya? Entonces tenemos ahí ambas cosas haciendo el juego. Y yo al momento de describir no tuve que decir tiene los ojos grandes, tiene los ojos chicos, sino que utilicé una hipérbole para que nos diéramos cuenta de qué es lo que se quería transmitir, ¿ya? Y nuevamente, de estas figuras literarias nos llevan a nosotros al lugar de la descripción de tipo subjetiva. Ya. ¿Dudas hasta acá? Hay varios respondieron en el chat súper bien. Precisamente hacia el lugar que íbamos, no hay dudas, parece. Ya, genial. Lo que vamos a hacer ahora es mirar un pequeño ejemplo de un tipo de texto y vamos a fijarnos en las marcas textuales que nos permiten a nosotros saber frente a qué tipo de texto estamos. ¿Ya? Un texto descriptivo que, insisto, puede estar solita, una porción de texto, o bien dentro de otro tipo de texto. Miremos. Dice, si alguien conocía bien a Mario, era yo. Siempre me llamó la atención su aspecto físico, sobre todo aquel pelo largo y castaño que era como una cascada interminable. Poseía una mirada cautivadora que brillaba incluso en las frías noches de invierno. Esta pequeña porción de texto que tenemos acá está destacada en aquellas que vamos a llamar las marcas textuales que me permiten a mí darme cuenta que se está describiendo y luego de que yo me doy cuenta de estas marcas textuales puedo calificarlas respecto de qué tipo de recursos son los que están ahí. Si está, por ejemplo, ahí marcado que dice pelo largo y castaño, tengo simplemente adjetivos para llamar cómo es ese cabello de esta persona. Pero luego está marcado también que es una cascada interminable. Y aquí ya nos entramos al ámbito de un lenguaje mucho más subjetivo, ¿cierto? Al ámbito de la metáfora, ¿cierto?
Entonces, este no es simplemente un pelo largo y castaño, sino que además era como una cascada interminable. Benjamín, comparación. Sí, porque dice que era como una cascada interminable. Tienes toda la razón. Luego, tenemos que poseía una mirada cautivadora. Y nuevamente nos encontramos con que esta mirada cautivadora o la calificación de que esta mirada es cautivadora va en consonancia con el lenguaje subjetivo. ¿Ya? Sigue el texto. Del resto de su cuerpo destacaban unas manos artísticas, gruesas y fuertes, que a nadie dejaban indiferente. Pero nada era comparable a su espíritu. Él era, por encima de todo, una persona introvertida y tímida, aunque creativo e inquieto como una abeja. ¿Ya? Con eso terminamos el texto. Nos habla entonces, sus manos son artísticas, gruesas y fuertes. Dentro de los recursos que revisamos recién, ¿qué es lo que nos encontraríamos ahí? Artísticas, gruesas y fuertes. ¿Qué será eso? Efectivamente son adjetivos, pero además enumeración también. Exactamente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido por ahí? Cuidado, chiquillos, que no se les vaya a colar algo por ahí. Ya. Enumeración tenemos entonces también. Estas manos, bla, 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 que a nadie dejaban indiferente. Pero nada era comparable a su espíritu. Entonces nos movemos desde un ámbito físico a un ámbito que tiene que ver con la personalidad, con lo psicológico, y en este caso está nombrado como su espíritu. Entonces nos dicen que era una persona introvertida y tímida. Nuevamente tenemos adjetivos, aunque creativo e inquieto como una abeja. Y nuevamente tenemos una comparación en este caso. Si se fijan, prácticamente todo está lleno de adjetivos, porque calificar a través de adjetivos es la forma más recurrente que nos vamos a encontrar dentro de una descripción, ¿ya? Pero también con figuras literarias como las que estuvimos revisando recién. ¿Alguna duda hasta aquí? Pueden indicarlo por el chat. ¿Algún comentario también? Ya. Vamos a hacer una pequeña actividad. La idea es que la hagan lo más rápido posible para que podamos en este mismo momento revisarla, ¿ya? ¿Cuáles eran las figuras literarias? Las que encontramos acá de figuras literarias, perdón, que revisamos eran la metáfora y la hipérbole, ¿cierto? Son formas del lenguaje para decir algo con otras palabras. Algo así como un lenguaje indirecto si lo queremos mirar de esa forma bien sencilla. Metáfora o hipérbole. ¿Bien? Ya. Entonces, les decía, vamos a hacer una pequeña actividad que es un ticket de salida. La comparación también es una figura literaria, sí, efectivamente. Vamos a, les decía, hacer un pequeño ticket de salida. Lo que voy a hacer es dejarles en el chat un link al cual ustedes tienen que acceder, que es un formulario de Google, y hay dos preguntitas bien sencillas que tienen que responder, ¿ya? Les voy a dar, a ver cómo estamos de tiempo. Les voy a dar unos 6, 7 minutos para que lo respondan y me voy a quedar aquí esperando por si aparecen algunas otras dudas. Daniel Verdugo, ¿cuáles eran los adjetivos? Los adjetivos son las palabras que nos sirven para calificar cualquier cosa.
que es grande, que es pequeño, que es lindo, que es feo, que es brillante, que es opaco. Todas esas palabras son adjetivos, ¿ya? Sí, calificativos, calificativos. Em, ya, entonces, les comparto el link a través del chat. Ahí va. Entran ustedes a ese formulario de Google y se van a encontrar con un par de preguntitas bien sencillas. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí. Eso es nuestro ticket de salida de hoy. La idea es que lo realicen rápidamente. Le ponen su nombre, la sección a la que pertenecen, que esta es 2, si no me equivoco. Se van a encontrar con un texto breve que deben leerlo y abajito está la instrucción. Dice, luego de leer el texto indica de forma separada cómo era el tío Lucas físicamente y cómo era el tío Lucas en su personalidad, o sea, en lo psicológico. Y ahí anotan su respuesta abajito. Y después tenemos un video. Observen el video, dura más o menos 4 minutitos. Si quieren ir adelantándolo, pueden hacerlo porque nos va mostrando un paisaje que es más o menos similar, pero es para que tengan una idea. Y luego de observar este video, van aquí abajo a escribir una descripción del paisaje, incorporando algunos de los recursos que revisamos en clase. O sea, adjetivos, enumeración, comparación, metáfora, hipérbole, ustedes eligen, ¿ya? Ustedes eligen. Y luego de que esto esté listo, le ponen enviar y me van a llegar a mí sus respuestas. No se olviden de poner su nombre porque si no después no puedo saber de quién es cada respuesta. Ya, ¿me confirman por el chat, por favor, si es que pudieron acceder al formulario? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, nos tomamos unos minutitos para que ustedes trabajen. Sigo acá por si alguien tiene alguna duda, lo respondo, me lo escribe en el chat, no hay ningún problema. Y luego hacemos una revisión rápidamente. ¿Qué es la corteza? La corteza relativa a un árbol es su parte exterior, ¿ya? A veces se desprende cuando tú tomas el árbol y está seco, se puede desprender la corteza del árbol. Ojo que ahí el término corteza está utilizado en sentido figurado.
Daniel pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que el tío Lucas es picado de viruelas? La viruela es una especie de peste que lo que hace es dejar ciertas marcas en tu piel. Por eso nos habla de picado de viruelas. La pregunta es, ¿cómo será su piel si nos dice que es picado de viruelas? ¿O cómo será su personalidad incluso si es que lo miramos desde un ámbito del sentido figurado? ¿No queda claro, Daniel? Más o menos. Voy al texto. Em, Dice, Lucas era en aquel entonces de pequeña estatura, un poco cargado de espaldas, muy moreno, barbilampiño, narigón, orejudo y picado de viruelas. Primero, ten en cuenta que todas estas características que se nos están nombrando en la oración que acabamos de mencionar son características em, físicas a través de distintos adjetivos, como lo dice que es narigón, orejudo, etcétera, y cuando nos dice que es picado de viruelas, hace referencia a cómo es su piel, ¿ya? ¿Has visto alguna vez a una persona con peste o con granitos quizá? ¿Cómo se pone su piel? Sí, ¿ya? Eso es lo que podemos pensar en cómo es su piel, cómo es la textura de su piel, si está picado de viruelas. O sea, si tiene esta peste y al parecer constantemente, no es que algo ocurrió en un momento. ¿Será que su piel es lisa o todo lo contrario? Por ahí va la cosa. Por ejemplo, una figura literaria que se usa harto para decir cuando una piel es muy lisa, se dice que es como seda. ¿Ya? Que sería en este caso una figura súper, súper contraria a lo que nos están tratando de decir. ¿Hay alguien que ya haya terminado? Ya, excelente. Vamos a hacer una revisión bien rápida. ¿Ya lo mandaron? Súper, excelente. Yo después ahí voy a ver las respuestas de cada uno. Si hay alguien que no lo alcanza a terminar ahora en el momento de la clase, no le va a tomar más de 5 minutos después de que terminemos la clase para hacerlo. Ya, si es un ejercicio bien, bien cortito. Tranquila, María Belén, puedes seguir trabajando. Tenemos entonces dos formas, como les decía yo, de la descripción. Por un lado nos presentan un texto descriptivo y por otro lado nosotros tenemos que describir algo. Entonces en este texto descriptivo del tío Lucas nos piden que a través de todas estas palabras vayamos separando cuáles son físicas y cuáles son psicológicas. Y lo primero que nos dice el pobre tío Lucas es que era muy, muy feo. ¿Ya? Eh, y ese ser feo tiene que ver con sus características de tipo físicas, ¿ya? Pero este tío Lucas, aunque era feo el pobrecito, era tan simpático y era tan agradable como ningún otro hombre que había echado Dios al mundo. Y ahí vemos las características psicológicas. ¿Ven? Se nos van describiendo a través de distintas enumeraciones, a través de adjetivos y a través de algunas metáforas o comparaciones también
algunos elementos de su aspecto. Cuando alguien por ahí preguntó por la corteza, decíamos que la corteza se refiere, por ejemplo, a la parte exterior de un árbol, pero cuando lo está utilizando en este caso, estamos hablando de la piel. La corteza podría entenderse como la piel de una persona. Y nos dice que su piel era tosca y que era fea. Pobre hombre este tío Lucas. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes fueran ahí indicando, marcando cuáles pertenecían a lo psicológico y cuáles a lo físico. Y finalmente tenemos el video de Torres del Paine, que ahí lo pudieron ver, espero. Y la idea, ¿cierto?, de describir el paisaje incorporando los recursos es que podamos utilizar, pienso, bastante lenguaje subjetivo respecto de un video como este, en el que se nos muestra un paisaje interesante además, ¿ya? Eso tenemos. Voy a recibir sus respuestas para retroalimentarlas en la clase siguiente. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Quedó alguna pregunta? ¿Quedó algún comentario? ¿Algo más que mencionar? Pueden escribirlo por el chat. Ya. Si se fijan, hoy día es una pincelada, si bien chiquitita, respecto de lo que es descripción. Para la próxima clase nos vamos a meter más en el texto, nos vamos a meter un poco más en identificar los textos descriptivos, sus características, etcétera, etcétera. Para eso vamos a tener que hacer una pequeña lectura. No vamos a trabajar con todas las figuras literarias todavía, ¿ya? Porque si bien en la descripción se utilizan buena parte de ellas, no todas, ¿ya? Lo que si alguien quiere revisar por mientras, puede mirar los tipos de descripciones que existen, porque es lo que vamos a ir trabajando más adelante, si es que les interesa adelantar, simplemente. Si no, lo vamos a mirar en clase de todas maneras, ¿ya? Recuerden, por favor, para la clase del día sábado, que tienen que tener su noticia lista para compartir. Ya tenemos a 2 personas que nos compartieron noticias, por lo tanto, otras personas nos van a tocar para el día sábado. Afortunadamente, si eligieron una noticia de entre ayer y hoy día, todavía tiene vigencia para el sábado, así que no tendrían que volver a buscarla. Pero bien preparados con eso, ¿ya? Y ojalá que sea de distintos ámbitos para que podamos discutir. Hoy día se habla todo el día del coronavirus, así que yo creo que va a salir de más, sí o sí, alguna noticia al respecto, pero también piensen que puede ser de otro ámbito más diverso igualmente, ¿ya? Sí, coronavirus, salva parece. Ya, chiquillos. Oye, ¿es verdad eso? COVID infectado Pancho Saavedra, no lo puedo creer. Yo amo a Pancho Saavedra. Ya. Pero ese es otro cuento. Esa es otra noticia. Ya, chiquillos. Eso es todo por hoy. Cuídense, no salgan, lávense las manos. Nos vemos entonces el día sábado tempranito. Les voy a mandar por correo, no sé cuánto rato se fuera grabado de la clase. No creí necesario mandarles las de la vez anterior porque era simplemente la revisión del programa, pero esto se los mando junto con el Power que revisamos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense, insisto, y nos estamos viendo. Chao, chao.